Concepción de Paz. Compañeros alumnos, tengan cada uno la mejor de las tardes. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar mi tema, la moral y la industria, esperando que sea de provecho para nuestro conocimiento. Este tema consiste de diferentes subtemas, los cuales son cada uno principales, empezando con ¿qué es la moral? La moral nos dice que tiene un fundamento social, que es un conjunto de normas establecidas en una sociedad, por lo que tiene una influencia muy poderosa en el comportamiento de cada uno de sus integrantes. La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Esto se trata de un conjunto de creencias, valores de una persona o de un grupo social, que esta funciona como una guía para obrar, es decir, que la moral orienta acerca de qué acciones son correctas y qué acciones son incorrectas. Orígenes de la moral laboral. Los orígenes de la moral laboral se remontan a la antigua civilización griega y surgió a partir de la necesidad de crear criterios en el cual se puedan basarse a la hora de examinar un acto, ya que esto sea bueno o malo, y se toman los criterios como guía en en la ética laboral también, que en ese entonces la filosofía era como el sustento de la sociedad griega. La tradición de la ética tradicional occidental, que sería los orígenes de la moral, nos dice que es la acepción general de la búsqueda de una comprensión racional de los principios de la conducta humana. Esto comenzó desde grandes griegos, desde Sócrates, que data de 469 a 399 a.C., sus inmediatos seguidores, Platón, 427 a 347, Aristóteles, 384 a 322. Hay una clara línea de continuidad que, pasando por el pensamiento helenístico, es decir, en sentido amplio por post-aristotélico, romano y medieval, llegando hasta nuestra actualidad. Moral laboral. La moral es la relación entre los sentimientos de los trabajadores y el rendimiento buscado por la empresa. La actitud de los individuos y grupos hacia su ambiente de trabajo y hacia su cooperación voluntaria, para alcanzar los objetivos planeados desde el principio por la organización, para lograr alcanzar la producción deseada por medio del rendimiento de cada colaborador. Dice que el empleado que se siente desfavorablemente dispuesto hacia su trabajo, a su compañía o a su supervisor, carecerá del sentido de identificación con la organización que se asocia en un grado elevado de moral. Asimismo, caemos a las ventajas de la moral laboral, que una de las ventajas que los empleados con una moral más alta tienen una mejor actitud, mantienen niveles más altos de servicio al cliente, son más productivos, se tiene un ambiente de trabajo amigable para cada integrante de la empresa. La moral laboral va a obrar en cada uno de nuestros colaboradores de forma productiva, nos va a subir nuestra producción porque los colaboradores se sentirán cómodos en nuestra área de trabajo y perseguirán los objetivos de la empresa. Asimismo, tiene desventajas, que entre ellas podemos mencionar que la moral de los empleados puede quebrantar la empresa, la baja moral reduce la productividad y eficiencia. Si no se controla, se extiende a toda la empresa. Esto quiere decir de que, por ejemplo, podemos empezar con uno de nuestros colaboradores que no se siente satisfecho
Esto le va a decir a su compañero, le va a convencer de que no están en un ambiente y quizá el otro sí se sienta bien, pero a través de la influencia de su compañero, esto se va a extender a toda la empresa. No se comparten los mismos intereses entre la empresa y los trabajadores. Para que la cooperación ocurra, es necesario que los miembros del grupo compartan un objetivo común, que sean los valores y que consideren asequibles. Asequible que se pueda alcanzarse, lograrse dentro de sus objetivos como el crecimiento personal. Las diferencias entre la moral y la ética. Aunque estos dos conceptos se escuchan muy parecidos, cabe resaltar que la ética y la moral son en cierto punto distintos, ya que, por ejemplo, la moral es el conjunto de normas que nacen en el seno de una sociedad y como tal ejerce influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. Que por otra parte, la ética surge como tal como en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. La moral y la ética. El concepto de ética en un ejemplo generalizando nos dice que teoriza sobre los principios y valores que deben regir. Tiene un carácter, es una disciplina normativa, se fundamenta en la reflexión individual, su método es la reflexión, su alcance en el tiempo pretende construir valores absolutos universales imprescindibles. Que por otro lado la moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. Tiene un carácter de disciplina descriptiva, se fundamenta en la costumbre social, su método es la imposición de normas y costumbres, y su alcance en el tiempo son relativos a la sociedad que lo comparte y cambian de acuerdo a la época y la ideología. Esto es un claro ejemplo de que la moral, las costumbres que se le dieron a nuestros padres, ellos a través de su reflexión, que es la ética, ellos deciden si seguir con la tradición de implementarnos ciertas costumbres que para ellos sean buenas o malas. La ética laboral en Guatemala. De un 100%, el 61% nos dice que los impactos positivos más destacados que los gerentes perciben como resultado son las prácticas de la ética formal. Se enfocan en los valores mayores. Y por otro lado, el 39% nos dice que mejora la reputación, reduce situaciones delicadas y mejora el clima laboral dentro de la empresa. Cada una de las empresas de Guatemala buscan siempre la ética laboral para tener una mejor producción, un mejor ambiente armonioso con sus colaboradores y así poder conseguir el éxito deseado. En resumen de la pequeña exposición, vamos a caer en que la ética profesional no depende directamente de normas o códigos de conducta. El comportamiento de la ética es totalmente libre y responsable de las consecuencias que pueda llegar a tener, independientemente de las buenas intenciones. En la profesional tiene que ver directamente con nosotros, guarda de relación con la calidad moral del trabajo que realizamos, se vincula con la forma en que llevamos a cabo nuestro quehacer diario, que implica vocación, honestidad, responsabilidad y respeto. Es asumir un compromiso con lo que cada ser humano hace. A través del origen de la moral, sus valores son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época y a la ideología dominante, ya que se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores.
Todo esto busca un proceso eficaz entre la empresa y los trabajadores. Esta ha sido mi exposición. Espero que haya sido de agrado para nuestro conocimiento. Gracias. Excelente, Lady. Muy buena presentación. Muy bien explicada y me gustó la forma en que enlazaste lo que es moral a la ética, ¿verdad? Que son dos conceptos que realmente tendemos a confundir, pero que no están muy desligados el uno del otro, ¿verdad? Entonces, muy buena la presentación, visualmente excelente, el contenido no sobrecargado y la explicación que no solo fue leer lo que estaba en la presentación. Entonces, te felicito bastante. Es una buena exposición. Entonces, para continuar con nuestro programa de Gracias, licenciada. exposiciones, de nada, Lady, excelente. No sé si está preparada Jessica Yulisa. Sí, profesora, buenas tardes. Muy buenas tardes. El tiempo es tuyo. Gracias. Ah, muy bien, se me No olvidaba. sé si Siempre ya si se alguien ve. tiene dudas, puede hacerlas entre cada exposición. Y en lo que Jessica prepara su presentación. ¿Alguna duda o comentario con la primera exposición? Muy bien. Entonces, Jessica, No sé si ya se ve mi pantalla. aún no. ¿Ya se puede ver? Así es, ya. Le puedes dar en presentar, así la vemos completa. Bien, entonces a partir de ahora el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Solo me dan un minuto. Tengo problemas con la presentación. Acá tengo aperturada la que enviaste a Educar, la puedo proyectar. No, es que es un poco diferente. Ah, bueno, si la mejoraste, sí tienes que ser tú desde allá. Prueba a darle clic en el mismo icono de presentación, pero el que está abajo, donde puedes aumentar o disminuir el tamaño. Voy a probar. Bueno, prueba también si te aparece abajo la opción donde uno proyecta, ¿verdad? Que puedes proyectar tu pantalla o una ventana o también PowerPoint Live, en donde dice explorar mi PC, puedes presentarnos directamente tu presentación, pero dejémosla como otra opción. Ahora sí se Ahora ve. sí ya lo pueden ver. Sí, ahí Gracias. estamos. Muy bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros, profesora. A continuación, mi tema, la moral y sus determinantes generales. Muy bien, empezamos con
la definición de la moral. Dice, es el conjunto de normas o reglas que regulan una sociedad. Como anteriormente lo dijo nuestra compañera Lady, la moral son reglas o costumbres. Entonces, es decir, la moral orienta acerca de acciones que son correctas o que son incorrectas. Entonces, esto nos dice de que la moral nos hace ver qué cosas son las que son buenas y de las cuales son incorrectas. Entonces, hay cosas que nosotros hacemos que pueden ser incorrectas para las demás personas, pero para nosotros puede ser correcto. A continuación, nos dice determinantes de la moral. El primer determinante nos dice determinismo biológico. Este es muy interesante porque dice que sostiene que nuestro destino está en nuestros genes, no en nuestras manos ni en las de la divinidad. Entonces, eso me hizo pensar que muchos, al estar pensando esto de que es nuestra moral, se refiere o está de acuerdo a nuestros genes, entonces esto, como muchos lo dicen, nació siendo malo o nació siendo bueno. Entonces, no puede cambiar o no puede escapar de lo que es. Entonces, eso me hizo pensar y nos dice también de que obramos y evaluamos conforme a lo que nuestro código genético, a nuestro código genético, perdón. Entonces, no podemos escapar de lo que somos, de lo que nuestra biología eh, nos dice, o desde que nacemos traemos esos genes. Entonces, el siguiente nos dice determinismo psicológico. La tesis central de esta doctrina es que todo individuo actúa de manera de maximizar su placer y en general sus utilidades, valores subjetivos. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que cada uno hace las cosas para su propio bien. Por ejemplo, hay personas de que hacen cosas malas para poder maximizar sus utilidades. Entonces, entonces eso nos dice de que la moral está de acuerdo a lo psicológico. Así como nos dicen en un artículo que estaba leyendo, de que una persona nace siendo inteligente, nace siendo una palabra que, perdonen por lo que voy a decir, una persona tonta, una persona sumisa. Entonces, eso es lo que nos dice el determinismo psicológico, que no importa lo que vayamos a hacer y que conforme estamos estudiando, eso solo refuerza a nuestra moral. Entonces, no hace de que cambiemos ni nada de eso, sino que solo hace que vayamos reforzándolo. El tercer determinismo dice el social. Su tesis central es que toda tabla de valores y todo código de conducta emerge y se desarrolla y eventualmente desaparece junto con la sociedad en que se da. Entonces, me puse a investigar un poco sobre este tema y nos dice de que nos comportamos de acuerdo a cómo la sociedad nos va diciendo. Por ejemplo, si queremos juntarnos con un grupo de personas, pero tenemos que ser como ellos. Por ejemplo, si unas personas son muy estudiosas, debemos ser así. Nuestra moral va de acuerdo a eso. O si otras personas son muy
flojas, por decirlo así. Entonces nosotros vamos optando esa moral, vamos optando todo lo que hacen estas personas. Entonces, estas son las tres y nuestra conclusión. Creo que nuestro tema es bastante sencillo. Son tres determinantes. Entonces, nuestra conclusión nos dice, la moral de cada persona es diferente. Y en este punto me quiero detener. Hay muchas personas de que para ellos hacer una cosa es correcta, pero para otros no se les enseñó o no se les dijo cómo es que se hace. Por ejemplo, hay personas de que desde muy pequeños se les enseñó de que cuando van en un transporte público tienen que ceder el lugar a personas, a mujeres embarazadas, a niños, a personas ancianas, pero hay otras personas que no se les enseñó. Entonces, tenemos que respetar las creencias de los demás. Y nos dice, y hay que respetar sus creencias y costumbres, ya que eso es lo que le enseñaron sus antepasados y para esas personas sus actos son buenos. Entonces eso es como les estaba diciendo anteriormente, para esas personas lo que están haciendo es correcto, pero para otras no se les enseñó, así que lo ven como que muy raro. La siguiente nos dice, la conciencia moral es algo muy importante en las personas, ya que con eso las personas pueden vivir en armonía con las demás. La conciencia moral permite a las personas tomar buenas decisiones y hacer responsable de sus actos. Esto le permite aportar con el bien común en la sociedad. Con respecto a las determinantes de la moral, podemos concluir que, 1, nos dice, todos somos seres vivos, dotados de psiquismo y que vivimos en una sociedad, por lo cual nuestras valoraciones y pautas de conducta tienen raíces biopsicosociales. ¿A qué se refiere eso? Bueno, como anteriormente lo dije, el determinismo biológico se refiere a nuestros genes y todo eso. Entonces, también lo psicológico. Lo psicológico se trata de que todos queremos nuestro bienestar, todos queremos aumentar nuestras ganancias, todo lo que tenemos. Y una pregunta, ¿quiénes de nosotros no deseamos eso? Entonces es una parte cierta. Y también lo social, muchos cuando queremos juntarnos con alguien o queremos juntarnos con ciertas personas, queremos ser como ellos, queremos actuar como ellos para ser aceptados. Entonces, esta parte me dio un poco de risa y un poco pues tiene un poco de razón porque sí, somos, eh, tenemos raíces biopsicosociales, entonces tenemos un poco de todo y somos capaces de proponer nuevos valores y nuevas pautas de conducta. Entonces, con lo que estábamos diciendo del determinismo biológico, de que nuestros genes son los que mandan, son los que no vamos a poder escapar de ellos. Entonces, hay muchas personas que dicen de que es como, ¿cómo le diría? Es como que si no tuviera un libre albedrío. Entonces, somos como nacemos y ya tenemos nuestros genes, podemos, muchas personas dicen, no, es que él nació siendo malo, él nació para robar o él nació para ser un maestro. Entonces, esa fue mi presentación y gracias por su atención. Muy bien, Jessica, excelente. Voy a reforzar un punto de lo que explicaste, ¿verdad? Y tienes mucha razón en que los genes determinan quiénes somos, cómo nos comportamos, pero quiero explicarles que la conducta humana se centraliza en muchos factores, ¿verdad? El primero, obviamente, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Nuestros genes determinan mucho
de nuestra personalidad, incluso el carácter, ¿verdad? Desde que nacemos podemos tener el carácter suave de nuestra mamá o al revés, el carácter enojado de ella, ¿verdad? Entonces, está muy relacionado nuestros genes, nuestra herencia con nuestra conducta, pero en lo que sí no estoy de acuerdo es en que esta es moldeable, es modificable. Por ejemplo, si tomamos a dos personas que desde que nacieron tienen mal carácter, pero dejamos a una abandonada totalmente en cuanto a una educación emocional, ella no va a desarrollar estrategias psicológicas para contrarrestar esa parte de su carácter, de su personalidad que es biológico. Igual, pero si tomamos a la otra persona que también tiene el mismo problema de ira, de conducta, pero a esta le enseñamos a controlarse, puede cambiar. Entonces, la personalidad humana está basada en lo psicológico, en lo biológico y obviamente en lo social. Y en eso tienen mucha razón, ¿verdad? Lo que dicen los demás que está bien, nosotros tratamos de acoplarnos para congeniar. Y les voy a contar una pequeña anécdota, ¿verdad? La exposición de Jessica estuvo muy bien, el contenido pues es preciso y hay una anécdota que corresponde a lo que ella estaba mencionando, ¿verdad? Y en la Edad Media, que también se le llama el oscurantismo de la historia humana, se tenían muchas creencias. Lo psicológico, como ella mencionaba, es la búsqueda del bien. Entonces las personas durante esa época, al haber pocos conocimientos, eran muy temerosas. Entonces había una creencia en Inglaterra que cuando nacía un niño con malformaciones o con algo que lo hiciera ser diferente, creían que las hadas, ¿verdad? Se los habían cambiado, que su bebé había sido secuestrado por las hadas y que una hada viejísima había ocupado su lugar para vivir cómodamente a costillas de ellos. Entonces, la sociedad aprobaba en ese entonces que estos bebés con malformaciones o demás, pues fueran quemados vivos, fueran desechados, abandonados o quemados porque eran hadas viejas. Entonces, hoy en día escuchamos eso y nos escandalizamos, ¿verdad? Decimos, ¿cómo es posible? Y biológicamente había una razón, ¿verdad? Eran niños con síndrome de Down, con alguna mutación genética, pero algo que biológicamente pues los hacía ser así. Pero como en ese entonces la psicología era tenerles miedo y socialmente era aceptado todo esto de que habían hadas, brujas y demás, pues era bien visto que al tener un hijo así, pues le hicieran daño o lo desecharan o algo así. Actualmente, ese tipo de situaciones, si alguien tiene un hijo con alguna enfermedad biológica, o sea, algo que esté mal en su cuerpo, pues no está bien visto que lo deseche o lo queme, ¿verdad? Porque la moral ha ido cambiando. Entonces, la moralidad a veces es un tanto subjetiva, porque depende de lo que una sociedad ve como bueno o como malo. Hoy en día muchos aspectos de la moral de hace siglos ha cambiado totalmente, ¿verdad? Como hablar aquí a 100 años en los que era normal que una mujer no tuviera voz y voto en un país, pero hoy en día sí. Entonces es bastante subjetiva a esos tres aspectos, a esas tres determinantes que acaba de explicar su compañera. Entonces, muy bien, bien enfocada y abarcó el tema con, pues, a la manera que ella lo comprendió. Entonces, la anécdota era solo para complementar. Vamos a ver, ahorita le tocaría, pero no sé si está presente, su compañera, que es Ileana Borrayo. Entonces, si alguien me ayuda a ver si está presente en los... Yo creo que no. Andrea Orozco, no, no, no. Bueno, y también la siguiente persona pues es Mario Josué Dávila Gómez, entonces no sé si está presente también. Bien, licenciada. Bueno, entonces te dejo el tiempo a ti para que participes. El tema que la compañera Ileana no abarcó, pues lo vamos a dejar al final para ver si ella va a participar realmente o no se trabaja, ¿verdad? Igual yo lo puedo complementar, pero démosle el tiempo entonces a Josué. Licenciada, ¿será que Sí, me puede hacer el favor de compartir? bueno, ¿me enviaste tu presentación? Porque Sí, no la tengo acá en el inciso. en Aparece como no Educar, entregada. en Educar.
Si la no, metodología de envíamela Educar. por mensaje y yo la descargo. No, pero yo se la envié en Educar. Es un video de YouTube. Dice Canva, buenas tardes. El No, esa video, presentación no. ay, 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 ya lo vi. Ahorita voy a ver. Sí tiene audio. Sí, sí tiene. Ah, bueno. Espero que nadie trate de ingresar. Solo permítame. Voy a proyectar ahorita. Si hay que irlo pausando o algo así, tú me dices, porque lo voy a dejar correr. Ah, bueno, antes de que reproduzca. Buenas tardes, Ah, vale. compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre la moral laboral y a continuación el video y les voy a estar exponiendo conforme se vaya reproduciendo el video. Espérenme, licenciado. Por prestar mucha atención al tema que se desarrollará a continuación. Exposición a cargo de Josué Dávila. tema a exponer. La moral laboral. El objetivo de esta exposición es discutir la moral como agente de riesgo laboral y exponer sus características, el aspecto psicológico y social de algunos principios teóricos sobre la temática. Pero empezaremos con la exposición. ¿Qué es la moral en el trabajo? La moral se refiere a cierta relación entre los sentimientos de los trabajadores y el rendimiento buscado por la empresa. La temática y la moral en el trabajo es un área de aprendizaje vital para el crecimiento de un ambiente organizacional. Esto quiere decir que es necesario tener un conocimiento de esta temática para que los empleadores de empresas, ya que esto es una posibilidad de mejorarlas, también es importante para los psicólogos laborales para darles sugerencias profesionales a estos empleadores. Ya puedo poner más. Ya puede pasar. Si quiere, le puede quitar el audio, es que parece que se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Sí, la música está bastante alta. Tú me dices si lo continúo desde acá o lo regreso. Si quiere lo revisa. Ah, vaya. Vamos a Pero no dejarlo. todo, ¿Cómo? no todo, solo como 5 segundos. Ah, ok. Vamos a dejarlo desde acá donde empieza esto. Bueno, solo permítanme un segundo. Muy bien, perdonen. Y bueno, comencemos entonces. Entonces, esa parte decía que, ¿qué es la moral en el trabajo? La moral se refiere a cierta relación entre los sentimientos de los trabajadores y el rendimiento buscado por la empresa. La temática y la moral en el trabajo es un área de aprendizaje vital para el crecimiento del ambiente organizacional. Esto quiere decir que es necesario tener un conocimiento de esta temática para los empleadores de empresas, ya que le da una posibilidad de mejorarlas. También es importante para los psicólogos laborales para darles sugerencias profesionales a estos empleadores. Cuando los empleados se sienten positivos y disfrutan del ambiente de trabajo, su producción suele ser mayor. Para los gerentes, esto es lograr los objetivos departamentales y organizacionales. Como empleado, los niveles más altos de producción a menudo pueden llevar a mayores oportunidades de compensación y promoción. Un representante de ventas motivado, por ejemplo, puede generar mayor volumen de ventas, a lo que lleva mayores posibilidades de comisiones, bonificaciones, oportunidades en nuevos territorios. Una vez dicho esto, este factor de la moral puede traer riesgos en el trabajo. La baja moral puede ser destructiva en un entorno empresarial y puede llevar a la insatisfacción, la productividad eficiente y el ausentismo, incluso la rotación. Lo que causa y baja la moral varía entre las organizaciones, pero los efectos generalmente son los mismos. La baja moral causa expensación entre los empleados, compañeros, trabajos, gerentes y la empresa. Una encuesta hecha en los Estados Unidos realizada por White
Ward encontró que los niveles de compromiso de los empleadores disminuyeron un 9% desde el 2009 hasta el 2010. Para que los del alto desempeño, el número fue aún más sorprendente, con un 25% el porcentaje de los empleados que recomendarían a sus empleadores a otro para un trabajo que se redujo a un casi 20%. Quizás lo más revelador es que a un poco más del 40% consideró los cambios en los pagos y los beneficios durante el año pasado habían tenido efecto negativo en la calidad de trabajo y el servicio al cliente. Estos costos de la mala moral son costos de la mayoría de empresas que no pueden soportar otra desventaja. Es el hecho que los empleados felices significa clientes felices. Ciertamente existe suficiente evidencia para sugerir que los empleados con una moral alta tienden a tener mejor rendimiento que los empleados con una moral baja. Los empleados descontentos pueden causar problemas que van desde las quejas de los clientes hasta el sabotaje del producto. Otra desventaja de los costos de facturación, la baja moral en última instancia conduce a la rotación en una economía fuerte. Aunque las economías débiles en lo general minimizarán estos problemas porque los empleados pueden ser desafiados a encontrar otras oportunidades. Ninguna empresa debe ser complaciente porque las oportunidades pueden seguir repentinamente. Los costos asociados por el ausentismo, la rotación, la recontratación y la capacitación pueden ser significativos. Es necesario para la empresa que tomen medidas para asegurarse de que están abordando los problemas más importantes para los empleados y monitoreando continuamente los niveles de moral dentro de sus organizaciones. Características de cómo la moral puede ser causante del riesgo emocional y la amplitud para los trabajadores de una organización. Se desenvuelve eficientemente. Debe existir una moral y una actitud laboral por parte de los empleados. La alta moral de un equipo de trabajo contribuye a la productividad y desarrollo profesional de los integrantes. La moral se constituye por varios elementos determinantes. Para mantener una alta moral en los empleados o equipo de trabajo, es necesario cubrir todos ellos. A continuación, mencionaré algunos principios teóricos y características. El ambiente. Un ambiente laboral negativo puede contaminar la actitud de los empleados y esto puede resultar en un desinterés total por alcanzar los objetivos de la empresa. Las tareas específicas ocasionan la satisfacción de los empleados, aumentando así la moral laboral o grupal. La retroalimentación. La retroalimentación contribuye a que los empleados se sientan apreciados al escuchar que se está haciendo un buen trabajo o de la misma forma conocer cuáles son las áreas que deben mejorar. El equipo de trabajo le da sentido positivo a las actividades que se desempeñan. Las metas. Cuando se fija una meta objetivo, el equipo trabaja y se propone por alcanzarlas de tal forma que puede lograr un crecimiento junto a la empresa. La comunicación de equipo. La mala comunicación y unión de un equipo de trabajo puede conllevar a una baja moral. Por esta razón es de suma importancia que el líder del grupo muestre interés por conectar a todos los integrantes del grupo de la mejor manera posible. Basándonos en una teoría, en el estudio de Mayer en 1975 nos cuenta que es una consecuencia del interés que algunos gobiernos han demostrado por la moral nacional y una actitud individual. En un esfuerzo de grupo, la moral implica dos factores. Número uno, existe de una meta común entre los miembros del grupo. Número dos, la aceptación de soluciones socialmente reconocidas para la consecuencia de la meta. También nos menciona que hay condiciones de grupo que afectan a la moral, las cuales son el grado que los miembros de un grupo tienen un objetivo en común, el grado que el objetivo considera valioso, el grado que los miembros sienten que el objetivo puede ser alcanzado. El grupo y sus objetivos son factores principales en el estudio de la moral. Y para el estudio de la moral y la ética laboral, les he preparado
exponer la diferencia entre la moral laboral y la ética laboral. A continuación, se les verá unas imágenes, la cual es correlacionada con la moral. Creo que ahorita ahí es. Sí. Entonces, la moral, como mis compañeras ya lo habían dicho anteriormente, es la actitud sobre las personas y esto en un ambiente laboral tiene que ver mucho con el trabajo que se está desarrollando, por lo cual existen dos tipos, la moral y la ética laboral. Y entonces les explicaré sobre la moral laboral. La moral laboral es el sentimiento por parte del empleado de verse aceptado y pertenecer a un grupo de trabajadores mediante la búsqueda de una meta en común y la confianza que exista en la convivencia de estas finalidades. También tiene su espacio la ética laboral. La ética laboral es fundamental en cualquier persona que desee trabajar, debido a que implica la práctica de valores como la responsabilidad, puntualidad, el estudio, la concentración y mucho más. Y esta fue mi pequeña exposición. Gracias. Muy bien, bastante interesante la forma en que la presentaste, ¿verdad? A través de un video. Solo hay que tener un poquitín de cuidado de, ay, perdón, se me está reproduciendo el otro video. Hay que tener cuidado de que realmente congenie la presentación que estamos brindando con las imágenes en el video. En alguna parte se perdió ese hilo, pero al final pues lo retomaste muy bien y finalizamos creo que contigo el tema de moral y sus determinantes y la moral laboral, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar solo con ustedes debido a que falta una compañera y pues que cabal nos habría quedado el tiempo, pero para no hacer pasar a otra persona que posiblemente no estaba preparada para el día de hoy. Entonces, aclarando, el próximo miércoles, por favor, se va a presentar la persona con el tema número 5, el 6, el 7, si no estoy mal, y posiblemente el 8. Entonces, todo dependa del tiempo que tarden en sus exposiciones. Pero por el día de hoy, aquí nos vamos a quedar. Les agradezco bastante por haberse conectado. Voy a detener la grabación, hasta aquí va a llegar. Por favor, los 3 temas entran en evaluación parcial, por lo tanto, pues si tienen que tener su resumen y se les va a compartir la presentación a manera de repaso. Solo en el caso de Josué, si tuvieras un resumen o algo en lo que basaste tu exposición para compartírselo a tus compañeros, me lo puedes enviar por Geducar. Entonces aquí voy a detener la grabación.